En una noche de invierno, mientras los cristales del gran salón reflejaban la luz de cientos de candelabros, apareció Lady Arabella Crawford, con un vestido carmesí que parecía arder bajo la música del baile. Su regreso, tras años de silencio y luto, encendió murmullos en cada rincón de la corte, que buscaba a aquella joven de mirada desafiante que había jurado nunca más pisar los salones de la aristocracia. Solo ella sabía la respuesta. Su corazón no latía por nostalgia ni por reconciliación, sino por un juramento secreto: acercarse al hombre que todos acusaban de haber destruido su linaje. El implacable marqués de Lancaster, Lord Damian Lancaster, se encontraba al otro extremo del salón, altivo y distante como siempre, observando con esa frialdad que helaba incluso a sus aliados. Era el hombre al que llamaban cruel, el arquitecto de la desgracia de los Crawford. Pero en los ojos de Arabella brillaba algo más que odio, Anne, una determinación peligrosa. «Le haré pagar», murmuraba en silencio mientras avanzaba hacia él con una sonrisa calculada. Así comenzaba un juego de sombras y deseos, donde la venganza se entrelazaría con un sentimiento inesperado, capaz de arrasar con todo lo que creían conocer. El murmullo del salón parecía disolverse cuando Arabella avanzó, como si el eco de sus tacones sobre el mármol anunciara un desafío que nadie se atrevía a nombrar. Su vestido, bordado con hilos de oro, ondeaba como una bandera de guerra en medio de un mar de miradas curiosas. Había calculado cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada centímetro de piel expuesta en su escote, no como un adorno coqueto, sino como un arma. Desde pequeña había aprendido que en la corte no se luchaba con espadas, sino con sonrisas y secretos, y aquella noche había decidido blandir ambos. Damian, al percatarse de su presencia, no mostró sorpresa alguna. Sus labios se curvaron en una línea casi imperceptible, mezcla de desprecio y desinterés, como quien contempla a una jugadora novata en una partida de ajedrez que él ya domina. Sin embargo, Arabella sintió que aquella indiferencia era más peligrosa que cualquier insulto. No había mayor humillación que ser invisible, y ella no permitiría semejante afrenta. Cuando finalmente se encontraron en medio del salón, la orquesta cayó en su mente en todo lo que existía. Era ese instante en el que sus ojos se cruzaron. Los de él, grises como acero bañado en tormenta. Los de ella, brillando con la furia contenida de años de rencor. Un silencio eléctrico los rodeó, tan denso que parecía que incluso los candelabros titilaban en expectativa. Arabella inclinó levemente la cabeza, fingiendo cortesía, mientras su corazón martilleaba con la promesa de que aquel sería el principio del fin para Damian Lancaster. La danza que siguió fue un duelo enmascarado de cortesía. Damian, con su porte impecable y movimientos calculados, conducía con firmeza, pero Arabella se dejaba guiar solo en apariencia. Cada giro, cada paso, era una provocación, cuidadosamente pensada. Ella permitía que la cercanía de sus cuerpos encendiera rumores entre los espectadores, mientras murmuraba frases cargadas de insinuaciones veladas, como flechas envenenadas que buscaban una grieta en la armadura del marqués. Pero, para su desconcierto, cada palabra caía en un vacío insondable. A Damian respondía apenas con un arqueo de ceja o una mirada que parecía atravesarla sin tocarla, como si estuviera viendo más allá de su fachada. Esa impenetrabilidad la enfurecía tanto como la intrigaba. ¿Era posible que el hombre que todos pintaban como cruel y calculador escondiera algo más detrás de esa máscara de hielo? Y sin embargo, cuanto más lo observaba, más notaba detalles que no coincidían con el retrato del villano que había imaginado, a la manera en que su mano, aunque firme, evitaba apretar demasiado, la discreta atención que prestaba a no exponerla al tropiezo, la sombra de un cansancio que ningún título ni fortuna podía borrar de su rostro, la venganza que ardía en su pecho titubeó por un instante, como una llama que amenaza con extinguirse ante un viento inesperado. Arabella se obligó a recordar a su madre, a la ruina de su apellido, a las noches en vela jurando justicia. Pero mientras giraba bajo el compás de la música y sentía el calor del marqués rozar su piel, comprendió con temor que aquella batalla sería mucho más peligrosa de lo que había previsto, no contra Damian, sino
contra sí misma. Los días posteriores al baile marcaron el inicio de una estrategia meticulosamente planeada. Arabella, con la astucia de una cazadora, comenzó a frecuentar los mismos círculos que Damien. Dejando que los rumores se encargaran de acercarlos aún más, aceptaba invitaciones a tertulias donde sabía que él estaría presente. Aparecía en paseos ecuestres organizados por la nobleza y hasta se permitía comentarios ligeros sobre el marqués en presencia de damas curiosas, sabiendo que esas palabras llegarían a sus oídos. Su objetivo era claro: seducir, ganar su confianza y, en el momento justo, destruirlo desde dentro. Pero cada encuentro añadía una capa de incertidumbre que la desarmaba poco a poco. En las tertulias, Damien no era el hombre despiadado que ella esperaba ver, sino un observador silencioso, más interesado en escuchar que en impresionar. En los paseos, se detenía con paciencia para ayudar a un mozo a calmar un caballo asustado, algo que ningún aristócrata arrogante habría hecho jamás. Era como si cada detalle derribara una piedra del muro de odio que Arabella había levantado en su corazón. Aún así, se repetía cada noche, mientras se miraba en el espejo antes de dormir, que aquel hombre había arruinado a los Crawford, que sus sonrisas y gestos no eran más que máscaras, y que su deber era recordar la sangre de su madre. Y sin embargo, el reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer atrapada en un juego peligroso, donde la línea entre venganza y deseo se volvía cada vez más difusa. La invitación a la mansión Lancaster llegó como un golpe certero en medio de su estrategia. Damien, con un gesto que sorprendió a toda la corte, solicitó la presencia de Arabella para una velada privada en sus dominios. Aquella mansión, rodeada de extensos jardines cubiertos de nieve y envuelta en rumores de secretos inconfesables, se convirtió en el escenario perfecto para el duelo silencioso que libraban. Al atravesar sus puertas, Arabella sintió que entraba en territorio enemigo. Los pasillos de piedra, adornados con retratos de antepasados de mirada severa, parecían observarla con juicio, como si quisieran advertirle que allí no era bienvenida. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue el contraste entre la frialdad de los muros y la calidez de quienes vivían bajo el techo de Damien. Los criados lo saludaban con respeto genuino, no con el temor servil que ella esperaba encontrar, y algunos incluso esbozaban sonrisas sinceras al verlo pasar. Era evidente que aquel hombre, acusado de crueldad y ambición desmedida, era para ellos un protector, no un tirano. Arabella se descubrió preguntándose cuántas mentiras había aceptado como verdad en todos esos años. Aún así, se obligó a mantener la máscara. En cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de encanto calculado. Cada mirada era una promesa velada de acercamiento. Mientras su interior se debatía entre el deber de vengar a su madre y el creciente abismo de duda que Damien despertaba en ella, aquella mansión no solo era un escenario, sino una trampa. Cuanto más tiempo pasaba en ella, más difícil resultaba distinguir al monstruo del hombre, y más temía que, al final, fuera ella la presa. Las jornadas en la mansión Lancaster transcurrieron como un tejido de silencios y descubrimientos velados. Arabella exploraba cada rincón con la excusa de admirar la arquitectura, pero en realidad buscaba pruebas que confirmaran la culpabilidad del marqués. Sus pasos resonaban por los corredores de piedra, mientras sus dedos rozaban el polvo de los retratos antiguos, como si en los ojos pintados de aquellos antepasados pudiera hallar la sombra de un secreto. Damien, sin embargo, parecía siempre un paso adelante, apareciendo de pronto en la biblioteca, cuando ella fingía buscar un libro, o en el invernadero abandonado, cuando Arabella se refugiaba para ordenar sus pensamientos. Esa presencia constante era desconcertante. No la vigilaba con brusquedad, sino con una calma peligrosa, como si conociera sus intenciones y prefiriera esperar a que ella misma se delatara. Cada conversación entre ambos era una danza de palabras medidas. Damien respondía con frases cortas, cargadas de ironía, que ponían a prueba la agudeza de Arabella, y ella replicaba con ingenio,
disimulando el fuego que le encendía la cercanía del marqués. Lo que comenzó como una estrategia de seducción se transformó en un duelo intelectual, donde cada mirada contenía desafíos ocultos. Y sin embargo, más de una vez Arabella se sorprendió al descubrir que su corazón latía, con fuerza, no por el odio, sino por una atracción que la desarmaba. El monstruo que buscaba destruir no coincidía con el hombre que, en las noches de tormenta, recorría los pasillos para asegurarse de que sus criados estuvieran a salvo del frío, o que se detenía en la biblioteca para contemplar, con un dolor secreto, un retrato femenino cubierto de polvo que Arabella no se atrevía a preguntar de quién era. Una tarde, la tensión alcanzó un punto inesperado cuando Arabella decidió desafiar la soledad del marqués en el jardín de invierno. Aquella sala de cristal, abandonada desde hacía años, estaba cubierta de enredaderas secas y cristales empañados que dejaban pasar apenas destellos de la luz pálida. Allí lo encontró, de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando un banco cubierto de hojas marchitas, como si contemplara las ruinas de un recuerdo imposible de restaurar. Arabella, decidida a penetrar aquella coraza, se acercó con paso firme y una sonrisa calculada. Pero al verlo tan vulnerable, la máscara casi se le resquebrajó. Damien giró lentamente, y en sus ojos no había frialdad, sino una sombra de dolor que lo humanizaba más que cualquier gesto de ternura. ¿Qué encuentra, milady, en un jardín que ya no florece?, preguntó con voz baja, casi un susurro que resonó entre los cristales. Arabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La pregunta no era sobre el jardín, sino sobre ella misma. Por un instante, estuvo a punto de confesar que también ella era un terreno arrasado por la pérdida y la traición, pero se contuvo, refugiándose en el papel de seductora vengadora. Respondió con ironía, aunque su voz tembló más de lo que habría querido, y ese titubeo no pasó desapercibido para el marqués. En aquel momento, comprendió que la batalla que libraban había cambiado de terreno. Ya no se trataba de descubrir culpables, sino de quién caería primero en el abismo de un sentimiento prohibido. Arabella salió de ese jardín con el corazón en llamas, sabiendo que cuanto más intentaba odiarlo, más se perdía en el peligroso hechizo de su soledad. Las noches en la mansión Lancaster se habían convertido en un torbellino de emociones contradictorias para Arabella. En la superficie, mantenía el papel de la dama encantadora, desplegando sonrisas, ingenio y cierta coquetería calculada en cada encuentro con el marqués, pero en su interior, la confusión crecía como una tormenta sin control. El odio que había alimentado durante tantos años empezaba a resquebrajarse, debilitado por la evidencia constante de un hombre distinto al monstruo que le habían descrito. Damien no era un verdugo sediento de poder, sino un hombre marcado por silencios, sombras y cicatrices invisibles que hablaban de un pasado lleno de heridas. Lo sorprendía en actos pequeños pero reveladores, en cómo recogía personalmente un libro caído para un criado anciano, en cómo evitaba conversaciones vacías en los salones y prefería refugiarse en su biblioteca, o en cómo se quedaba observando la nieve caer con la mirada perdida, como si en cada copo buscara algo que jamás volvería. Esa humanidad inesperada confundía a Arabella, que por las noches se debatía frente al espejo de su habitación entre dos voces opuestas, una que le recordaba la sangre de su madre y el juramento de venganza, y otra que la empujaba a entregarse al deseo peligroso que crecía cada vez que sentía la proximidad de Damien. Cuanto más trataba de ignorarlo, más la perseguía la idea de que estaba equivocada, de que su enemigo no era quien ella creía, y sin embargo, aún carecía de pruebas. Por eso, cuando escuchó a una doncella hablar de la ala abandonada de la mansión Crawford, la antigua residencia de su familia, cerrada desde la tragedia, supo que el destino le ofrecía la llave que tanto buscaba. Decidió regresar allí, sola, aunque la idea le helara la sangre, porque en esas paredes silenciosas podía esconderse la verdad que necesitaba para acabar, de una vez por todas, con la duda que la consumía la noche en que Arabella cruzó los portones oxidados de la vieja propiedad Crawford. El aire mismo parecía contener la respiración. La mansión, envuelta en sombras y polvo, era un mausoleo de recuerdos rotos. Las cortinas desgarradas
colgaban como fantasmas, y el crujido de la madera bajo sus pasos era un lamento que la acompañaba por cada habitación desierta. Con una lámpara temblorosa en la mano, recorrió los salones donde alguna vez había reído de niña, ahora convertidos en ruinas del tiempo. Fue en la habitación de su madre, al fondo de un corredor olvidado, donde el destino se manifestó. Allí, entre cofres cubiertos de polvo y cajones oxidados, Arabella descubrió un pequeño compartimento oculto tras el revestimiento del tocador. Con manos temblorosas, lo abrió, y dentro encontró un objeto que parecía arder con el peso de los secretos en un diario encuadernado en cuero desgastado, con el sello personal de su madre. Al abrir sus páginas, el olor a papel antiguo la envolvió como un golpe de memoria. La letra delicada pero firme de su madre relataba, sin rodeos, la verdad que durante años había permanecido enterrada en que el verdadero traidor de los Crawford no era Damian Lancaster, sino Edward, el propio hermano de su padre, quien había vendido información y manipulado circunstancias para obtener riquezas a costa de la desgracia de su familia. Damian, en cambio, había intentado protegerlos, pero fue difamado y usado como chivo expiatorio. Arabella sintió que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. Su plan de venganza, sus odios, sus noches de desvelo, se derrumbaron en un solo instante. Las lágrimas le nublaron la vista mientras se abrazaba al diario como a un fragmento de su madre resucitada, y en medio de ese dolor y revelación comprendió que ya no luchaba contra un enemigo, sino contra el amor que, en silencio, había nacido en ella hacia el único hombre que siempre había tratado de odiar. Arabella regresó a la mansión Lancaster con el diario escondido bajo su capa, y durante días el peso de aquellas páginas secretas se convirtió en una carga insoportable. Caminaba por los pasillos como una actriz atrapada en su propio teatro, sonreía en las cenas, conversaba con cortesía, aceptaba la atención del marqués, pero en su interior ardía una tormenta que amenazaba con consumarla. Cada vez que veía a Damian, cada vez que sentía el roce de su mirada, recordaba las palabras de su madre y la injusticia que él había cargado en silencio. Durante tantos años ya no podía mirarlo con el mismo odio calculado, porque ahora sabía que aquel hombre no era el culpable de la ruina de los Crawford, sino la víctima de la traición de Edward. Pero, ¿cómo confesarle la verdad cuando ella misma había entrado en su vida con la intención de destruirlo? El remordimiento la desgarraba como un cuchillo oculto, y las noches se convertían en vigilias de lágrimas silenciosas, donde acariciaba las tapas del diario y se preguntaba si tenía la fuerza para desenmascarar al verdadero traidor. Más de una vez estuvo a punto de mostrarle el manuscrito a Damian, de confesarlo todo, pero cada vez que lo veía tan sereno y distante, incapaz de revelar sus propias heridas, temía que él jamás la perdonara por su engaño. En cambio, guardó silencio, dejando que el secreto creciera entre ellos como una sombra oscura. Pero los ojos del marqués eran demasiado penetrantes, y pronto comenzó a notar en ellos una pregunta muda que ocultaba Lady Arabella en sus noches de soledad. Ese silencio se volvió insoportable una tarde en que ambos coincidieron nuevamente en el jardín de invierno. Arabella, incapaz de sostener más la farsa, había buscado refugio entre los cristales empañados y las plantas marchitas, pero Damian apareció sin anunciarse, como si supiera que allí encontraría respuestas. La observó en silencio, con esa mirada implacable que la desarmaba más que cualquier palabra, y Arabella sintió que el corazón le latía con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Durante unos instantes, ninguno habló. El aire entre ellos era denso, cargado de confesiones no pronunciadas. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, con una voz grave que sonó más vulnerable de lo que ella jamás habría imaginado. «Hay algo en usted que no logro descifrar, Lady Arabella. Se mueve como quien oculta un secreto demasiado grande para llevarlo sola». La frase la atravesó como una espada. Arabella apretó entre sus manos la tela de su vestido, luchando contra el impulso de arrojarse a sus brazos y contarle todo. Pero el miedo a su desprecio la paralizó. Solo atinó a murmurar que no todo en la vida
es lo que parece, y la intensidad de esas palabras quedó suspendida entre ellos como una confesión velada. Damien dio un paso hacia ella, tan cerca que Arabella pudo sentir el calor de su aliento, y en ese instante comprendió que el muro entre ambos estaba a punto de caer. Pero también entendió que, hasta que no enfrentara al verdadero culpable, jamás podría entregarse a ese amor naciente sin mancharlo con las sombras de la mentira. El diario ardía en su memoria, recordándole que había llegado la hora de enfrentarse a Edward, aunque eso significara arriesgarlo todo, incluso el afecto del hombre que había jurado destruir. La gran velada en la corte fue anunciada como la más fastuosa del invierno, un evento en el que los linajes más antiguos de Inglaterra se reunían bajo la mirada atenta de la realeza. Para Arabella, sin embargo, no era una noche de gala, sino de justicia. Había tomado la decisión irrevocable. Esa sería la ocasión para revelar el contenido del diario de su madre y desenmascarar al verdadero traidor de los Crawford. Vestida con un imponente traje azul zafiro que realzaba la firmeza de su porte, entró en el salón con la seguridad de quien marcha hacia la guerra. Damien, al verla, percibió una luz diferente en sus ojos, un brillo que mezclaba determinación y dolor, aunque no pudo adivinar aún el motivo. Las risas, la música y el tintinear de las copas creaban una atmósfera engañosa, como si la corte entera se encontrara en un mundo ajeno al drama que estaba por estallar. Arabella aguardó el momento preciso, aun cuando Edward Crawford, su tío, se acercó al centro del salón para pronunciar un discurso de falsa lealtad a la corona. Ella dio un paso al frente. El silencio cayó de inmediato, porque todos sabían que la dama rebelde no solía interrumpir ceremonias con frivolidades. Sosteniendo el diario en alto, con voz clara que resonó entre los muros dorados, proclamó que las páginas escritas por su difunta madre revelaban la verdad que durante décadas había sido enterrada. Acusó a Edward de haber vendido a su familia, de haber manchado el honor de los Crawford y de haber señalado falsamente a Damien como culpable. El murmullo que siguió fue un rugido de incredulidad, y el rostro del tío se tornó lívido bajo las miradas acusadoras. Damien, inmóvil en la multitud, sintió como las cadenas invisibles que lo habían oprimido durante años comenzaban a romperse. Edward intentó defenderse, alzando la voz y acusando a Arabella de manipulación, pero ella, con la fuerza de la verdad en sus manos, leyó en voz alta fragmentos del diario. Cada palabra era como un golpe de martillo contra el muro de mentiras que él había erigido. Las damas contenían el aliento, los caballeros intercambiaban miradas atónitas, y en medio del escándalo, la figura de Damien se erguía cada vez más imponente. Finalmente, Edward perdió la compostura, lanzando amenazas y revelando, sin querer, detalles que solo un culpable podía conocer. Fue su condena definitiva. Guardias de la corte, siguiendo la orden de los nobles presentes, lo rodearon, mientras Edward lanzaba gritos desesperados que se ahogaban bajo el peso de la vergüenza pública. Arabella, exhausta pero firme, dejó caer el diario sobre una mesa, como quien descarga una carga insoportable. En ese instante, todos los ojos se posaron sobre ella y sobre Damien, que cruzó la multitud para acercarse a su lado. El marqués, durante años marcado como villano, ahora era reivindicado ante todos, y Arabella, que había llegado con un plan de venganza, se encontraba frente al hombre al que había querido destruir, pero que en verdad había sido su salvación. La tensión en la sala se transformó en un silencio expectante. ¿Qué diría el marqués? ¿Se vengaría de la mujer que lo había engañado con un plan calculado? ¿O aceptaría la verdad de sus lágrimas y el sacrificio de haber expuesto a su propio tío para salvarlo? Cada corazón en aquella corte aguardaba la respuesta, mientras Arabella sostenía la mirada de Damien, temiendo y deseando al mismo tiempo el veredicto de sus labios. El silencio que siguió en el salón fue tan profundo que parecía que hasta los candelabros habían detenido su titilar. Damien avanzó lentamente hacia Arabella, cada paso resonando como un eco solemne en el corazón de los presentes. Ella lo observaba con los ojos humedecidos, sin saber si aquel hombre implacable revelaría su furia o su perdón. Cuando por fin estuvo frente a ella, no hubo reproche en su mirada, sino una intensidad tan honda
que Arabella sintió que se le quebraban las rodillas. Ha cargado sola con una verdad demasiado cruel, murmuró Damien con voz grave, audible solo para ella, aunque todos esperaban sus palabras. Entonces, en un gesto que desarmó a la corte entera, tomó su mano y la levantó en alto, como quien reconoce no a una enemiga, sino a una aliada. La casa Lancaster no tiene nada que temer de Lady Arabella Crawford, dijo en voz alta, porque hoy ella ha devuelto la honra a su nombre y la justicia a los míos. El murmullo de la multitud estalló en aplausos y vítores, como si en aquel instante se hubiesen derrumbado años de sospechas y calumnias. Arabella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comprendió que ya no había barreras que pudieran separarlos, a no el pasado, no la traición, ni siquiera sus propios errores. Damien la acercó a su pecho, y en ese abrazo se fundieron la venganza que alguna vez ardió en ella y el amor que había nacido contra toda lógica. Lo que comenzó como un juego de engaños terminaba transformándose en una unión sellada no por el escándalo, sino por la verdad. La corte entera fue testigo de cómo, en medio del esplendor del salón y bajo la sombra de un secreto finalmente revelado, dos almas que habían estado destinadas a enfrentarse se entregaban al amor. Damien, que por años había cargado el peso de una culpa injusta, encontró en Arabella no solo a la mujer que lo reivindicó, sino a la compañera capaz de mirar más allá de las cicatrices de su alma. Y Arabella, que había llegado con el veneno de la venganza, descubrió en aquel marqués al hombre que su madre había querido proteger. El hombre con el que podría construir un futuro que desafiara las normas rígidas de la sociedad. Días después, cuando el invierno comenzó a ceder ante los primeros brotes de primavera, los jardines de Lancaster florecieron nuevamente, como si la naturaleza misma celebrara su redención. La noticia de su compromiso recorrió la nobleza con la fuerza de una tormenta. Y aunque algunos la criticaron por unirse a su antiguo enemigo, la mayoría vio en ellos el símbolo de que el amor verdadero es capaz de vencer la mentira, la traición y el tiempo. En la ceremonia íntima que selló su unión, Arabella recordó las últimas palabras del diario de su madre. El amor no destruye, sino que revela lo que somos. Al mirar a Damien, con su mano entrelazada a la de él, supo que esa verdad sería la herencia más valiosa que llevaría consigo, más allá de títulos, mansiones y linajes. Así, lo que empezó como un juramento de odio, se transformó en un destino compartido. Y lo que alguna vez fue ruina, se convirtió en la semilla de una nueva vida. Si esta historia de secretos, venganzas y amores imposibles te ha conmovido tanto como a nosotros al narrarla, te invito a que formes parte de esta comunidad de corazones apasionados. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias de romance y drama aristocrático que tenemos preparadas. Cada semana descubrirás nuevas tramas llenas de intrigas, revelaciones y amores que desafían las reglas de la sociedad. Y si Lady Arabella y Lord Damien te han robado un suspiro con su viaje de odio transformado en amor, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con quienes disfrutan de los relatos que hacen latir más fuerte el corazón. Tus comentarios son la chispa que nos inspira a seguir creando. Así que cuéntanos, ¿qué habrías hecho en el lugar de Arabella? Nos encantará leer tus pensamientos.